Ahora vamos a realizar un ejercicio para poder definir las expresiones que acabamos de deducir. Supongamos que tenemos un capacitor de 2 farad. Hay que encontrar la onda de tensión si la onda de corriente está representada por este gráfico, una onda cuadrática, donde tengo un valor máximo de corriente de 2 amperes, ¿sí? En un tiempo de 0 a 2 segundos o milisegundos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por lo tanto, vamos a definir pues la forma de onda de la corriente que está dado por los siguientes periodos. Para una corriente, cuando tengo una corriente de 0 para t igual con 0, ¿qué quiere decir esto? Que no hay corriente y en el tiempo 0. ¿Qué es lo que sucede para el periodo de tiempo de 0 a t a menos 2t? O sea, este periodo. Tenemos que la señal sí se incrementa hasta 2 amperes, por lo tanto yo tengo una señal de magnitud 2 amperes. Ahora, ¿qué sucede en el intervalo de 1 menos 2, ¿sí? T? ¿Qué es lo que va a suceder? Tenemos nosotros una pendiente decreciente, ¿sí? En este grado que es igual a 2, que es lo que se nos está decreciendo de este valor de 2 a un valor aquí de menos 2 amperes. Por lo tanto, nuestro periodo está definido con esa magnitud, y para un tiempo mayor que 2, ¿qué es lo que va a suceder? La corriente es igual con 0. Entonces aquí estamos definiendo nuestros intervalos de la señal de corriente. Ahora, ¿cuál será el proceder? Nosotros vimos que el voltaje en un capacitor es igual al inverso de la capacitancia por la integral de la corriente por la diferencial de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este caso? Como estamos variando la corriente de 0 a x valor de t, tenemos esta expresión. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder para el periodo de 0 menor que t menor que 1? La corriente vale 2 y el voltaje es 0. Por lo tanto, sustituyendo en la expresión, nosotros tenemos que el valor de la tensión es igual a un valor de t, como aquí lo podemos nosotros definir. Por lo tanto, esta tensión de valor t con una pendiente, en este caso de valor t, tenemos pues ahora para el tiempo que es de 1 menor que t menor que 2, ¿qué es lo que va a suceder? Nuestra corriente tenemos un valor negativo, por lo tanto, integrando ese valor nos va a dar una función donde el voltaje es igual a menos t más 2 volt. Sí, en ese intervalo de periodo. Y por último, para el t mayor que 2, el voltaje se hace 0, y aquí lo podemos ver nosotros. Por lo tanto, ¿cuál será ahora la señal de tensión? Por lo tanto, graficando esa señal de tensión, nosotros podemos ver que para el intervalo t menor que 0, el voltaje es 0, que ya lo definimos nosotros en esta función. Ahora, ¿qué sucede en el intervalo de menos t, 1 menos t menor que 2? ¿Qué es lo que va a suceder? Integrando, nosotros tenemos ahora una pendiente que nos da un valor de menos t, ¿sí? Más 2 volt, que esa es la pendiente que se nos está generando en base a la carga y descarga del capacitor. Y para un tiempo t mayor que 0, pues la corriente es 0, pues el voltaje también será 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder en estas acciones, en estas condiciones? Si nosotros vemos nuestro grafo y traslapamos el valor de la tensión en esta gráfica, ¿qué es lo que va a suceder? Tendremos nosotros lo siguiente: la característica de tensión va a ser basada en este tipo de gráfico. ¿Y qué es lo que va a suceder? De acuerdo a las características de la gráfica que nosotros obtuvimos en el capacitor, donde tengo aquí la tensión y la corriente, ¿se estará cumpliendo ese gráfico? Aquí lo vamos a cerciorar. Nosotros tenemos cuando la característica de la corriente es 0, la tensión aquí en este punto es 0, es el punto de carga del capacitor. Cuando le aplicamos una corriente, lo vamos aplicando la corriente, el elemento del capacitor se va cargando hasta ese punto donde tenemos que cuando el valor aquí es 0, aquí tengo un valor máximo de corriente. La tensión es 0 y la corriente es máxima. Ahora, ¿qué sucede en este punto? La corriente aquí es máxima y la tensión empieza a decrecer. Por lo tanto, aquí, cuando esto es máximo, aquí tengo yo el punto 0. Entonces, se está cumpliendo las características teóricas en el capacitor, dadas por este tipo de gráfico. Por lo tanto,
vamos a ver nosotros que el capacitor obtiene un tiempo de carga y un tiempo de descarga dependiendo de la capacitancia y de la característica de esta expresión, donde el voltaje es el cociente del capacitor con respecto a la integral de la corriente por el tiempo. Este es un ejemplo muy palpable de la utilización del capacitor. Ahora vamos a invertir las características en el capacitor. Pues pongamos pues ahora que el voltaje está con esta forma de onda, donde tenemos una forma triangular, ¿sí? Entonces, por lo tanto, definimos los intervalos. Para intervalo 0, para i menor que 0 es 0, para 0 menor que t menor que i, nos da el valor de t por la pendiente que estamos viendo aquí, la gráfica de la recta que parte del origen, donde la recta que parte del origen se define analíticamente como que y es igual a mx más b. Por lo tanto, estamos partiendo del origen y esto es igual con 0. Por lo tanto, esta la gráfica es de la pendiente, donde el valor me da el valor de t. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso tengo esta función en función de las características del tiempo. Por lo tanto, pues defino los intervalos y tengo esos intervalos definidos. Por lo tanto, ahora pues aplicamos la expresión de que la corriente en función del tiempo en el capacitor es igual a la capacitancia por la derivada de la tensión con respecto al tiempo y derivada del tiempo. Por lo tanto, los intervalos de la corriente para el intervalo 0 menor que t menor que 0, pues sustituyendo en la fórmula nos va a dar la función de la derivada de una constante, pues es 0. Por lo tanto, tengo ese valor, saco la constante y tengo ya la derivada con respecto al tiempo de la t y me da un valor de 2. Tengo lo siguiente y así sucesivamente defino los intervalos y el tipo de gráfica que vamos a obtener pues está representada una gráfica rectangular. Y aquí podemos ver lo mismo que vimos en el ejemplo anterior. Es un ejemplo del capacitor, donde estoy hablando primeramente en el caso anterior de una función de corriente muy idéntica a esta, y era determinar la función de tensión, es característica inversa. Estoy utilizando el mismo ejemplo para poder visualizar el comportamiento en el capacitor, tanto cuando se le aplica una fuente variable triangular y obtenemos una rectangular, o le aplicamos una forma de onda rectangular y obtenemos una triangular. Esa es la característica en el capacitor.